Bueno, principalmente recordar lo siguiente, que el potasio es el principal ion intracelular y siendo su principal vía de eliminación la vía renal, estamos hablando del 80% es renal, 15% es digestiva y el 5% mediante la sudoración. Los niveles de potasio se ven afectados según el estado ácido base del paciente. En situaciones de acidosis, es decir, con un pH de menos de 7.35, se conduce a una salida del potasio desde el espacio intracelular, ¿no? Y aumentan los niveles plasmáticos. Y cuando hay alcalosis, también un pH de más de 7.45 ingresa hacia el intracelular. Entonces, por cada variación de 0,1 en el valor de pH, se produce una modificación en los niveles de potasio en torno a 0,6 miliequivalentes por litro. Tanto hipopotasemia como la hiperpotasemia ocasionan alteraciones de la polarización de la membrana celular que van a dar lugar a manifestaciones clínicas, ¿no? Que pueden ser graves, que van a afectar al sistema de conducción a nivel cardíaco, produciendo diferente tipo de arritmias o de disritmias. Entonces, tenemos algunos factores que regulan la homeostasis del potasio. Este va a depender de tres factores, ¿no? Ingesta, eliminación y su distribución transcelular. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son de 1.600 a 2.000 miligramos, que equivalen a decir 40 a 50 milimoles, o 40 miligramos, que recuerden que es igual a un milimol. La principal vía de eliminación es la renal, aproximadamente el 80% del potasio ingerido es excretado por los riñones, el 15% por el tracto gastrointestinal y el 5% por el sudor. Entonces, el contenido corporal de potasio en un adulto es de 50 miliequivalentes por kilo, la mayoría es intracelular, 150 miliequivalentes por litro. Por 28 litros, que sería a nivel intracelular, estamos hablando de 4.200 miliequivalentes. En el extracelular, a una razón de 4 miliequivalentes por litro por 14 litros, estamos hablando de 56 miliequivalentes. Se considera hipercalemia si la concentración de potasio es mayor de 5.5 miliequivalentes por litro. Entonces, observamos acá, la mayor cantidad de potasio es el nivel del intracelular y el potasio extracelular representa solo 4. Esta distribución transcelular o esta división en los dos espacios se va a regular a través de una bomba, la bomba de sodio y potasio, ¿no? Que mueve 3 sodios, en contraparte mueve 2 potasios, ¿no? A través, utilizando energía 3 del ATP. Las fibras auriculares a nivel cardíaco son más sensibles al incremento de potasio. El nodo sinusal, el haz de His son más resistentes. El músculo ventricular está en un punto intermedio, motivo por el cual los cambios a nivel de la concentración de potasio nos van a llevar a alteraciones a nivel del potencial umbral o al nivel de la conducción cardíaca. Entonces, en el potencial de reposo, ¿no? Es menos negativo hasta no excitable, el aumento de la permeabilidad para el potasio, pues una repoblación más rápida, ¿no? Potencial de acción más corto a expensas de la fase 3 y una disminución de la pendiente de fase 4. ¿Cuáles son las causas o etiología de la hipercalemia? ¿Por qué es que se puede llevar a cabo un acúmulo de potasio? Recuerden que la principal vía de excreción es la vía renal. Entonces, si hay un fallo a nivel de la vía renal, obviamente va a haber una acumulación de potasio. Entonces, hablamos de las principales causas de hipercalemia, estamos hablando de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, el uso de diuréticos ahorradores de potasio, insuficiencia suprarrenal, acidosis tubulorenal de tipo 4, destrucción celular, ¿no? Por ejemplo, puede ser un aplastamiento o síndrome de Crash, ¿no? Hay aplastamiento de las fibras musculares, estas al ser destruidas van a liberar gran cantidad de potasio. También en el síndrome de lisis tumoral, en pacientes en los cuales reciben tratamiento, sea en quimio o radio, va a haber muerte celular de estas células cancerosas, tumorales, las cuales van a también eliminar grandes cantidades de potasio. En los pacientes hipercatabólicos, como en el caso de los pacientes con sepsis, ¿no? Pacientes que hacen hemólisis, destrucción de glóbulos rojos, liberan gran cantidad de potasio. En pacientes con hipoxia severa, acidosis metabólica y de causa iatrogénica, ¿no? Cuando un paciente estando en falla renal
falla renal, ¿no? Entonces, pueden, ¿y tú le administras potasio? Un momentito, por favor. Bueno, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Básicamente, hipercalemia va a ser que va a aumentar la concentración de potasio a nivel intravascular, ¿no es cierto? A nivel plasmático. Entonces, hay que tener en cuenta que mucho del diagnóstico tiene que ver con la toma de muestra. Si no hay una adecuada toma de muestra, puede haber una pseudohipercalemia. Si tú tienes una muestra de sangre la cual has demorado en procesar y hay hemólisis, obviamente va a aumentar la concentración de potasio a nivel de sangre. En los pacientes con trombocitosis también vas a ver que va a haber un incremento, ¿no?, de la concentración de potasio, sobre todo cuando es más de 500.000 las plaquetas, en leucocitosis, en ejercicio intenso. Entonces, hacemos el AGA y electrolitos y observamos. De ser cierto y encontramos que la hipercalemia es de más de 5.5 miliequivalentes por litro, entonces hay que descartar primero que no sea una pseudohipercalemia. Segundo, hay que ver que no hay un exceso de potasio corporal total o es que hay una redistribución de potasio hacia el líquido extracelular producto de algunas drogas o medicamentos que tú le hayas podido administrar. Entonces, cuando hay un exceso de potasio corporal total, hay dos cosas. O hay un aporte elevado de potasio que puede ser que tú te das cuenta que en el potasio urinario va a estar más de 100 miligentes por litro, porque ese riñón está sano y está tratando de eliminar todo el exceso que tú le has proporcionado. En cambio, si hay una disminución de la excreción renal de potasio, te vas a dar cuenta que tu potasio urinario está menos de 100 miligramos por día. Es decir, porque hay una disminución de la capacidad de eliminar el potasio por parte de los riñones. Entonces, o hay una excreción disminuida, ingesta excesiva o problemas con la redistribución de potasio. Si hay problemas con la redistribución del potasio, hablemos que el paciente puede ser en acidemia por acidosis metabólica inorgánica, deficiencia de insulina y hiperosmolaridad, bloqueo beta-adrenérgico, estímulo alfa-adrenérgico, ejercicio intenso, un catabolismo tisular, parálisis periódica hipercalémica, sobredosis de digital o el uso de relajantes musculares como succinilcolina y arginina. O tienes una excreción urinaria disminuida. En el caso ya hablamos, ¿no?, de insuficiencia renal, hipoaldosteronismos, el uso de IECAS, ARA2, AINES, o hay una acidosis tubular renal de forma hipercalémica, un hipoaldosteronismo, o un defecto secretorio selectivo del potasio. ¿Cuáles son los síntomas que te va a dar la hipercalemia? Debilidad muscular, cambios en la conducción neuromuscular. No se presentan todos estos hasta que el potasio sérico sea mayor a 8 miliequivalentes por litro. Trastornos de la conducción cardíaca pueden llevar a fibrilación ventricular o paro cardíaco. Cambios electrocardiográficos no son predictivos, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras, tú tienes que tener un AGA y electrolitos. Otros factores pueden afectar a la conducción cardíaca. Entonces, acá vemos algunas ondas y algunas aproximaciones, ¿no? Dice, si tu potasio está más de 6.5 miliequivalentes por litro, probablemente encuentres ondas tepicudas. Si está más de 7, tu PR va a estar prolongado, se va a perder la onda P y va a aumentar el QRS. O sea, va a estar ampliado, va a estar abierto el QRS. Si tienes más de 8 miligentes por litro, encuentras arritmias ventriculares que pueden ser tanto taquicardia o puede ser fibrilación ventricular que te puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, bajo ese concepto nosotros con solo saber el electrocardiograma podríamos saber los niveles de potasio, pero no es tanto así. Entonces se hizo un análisis, ¿no?, y se determinó si los médicos podían determinar los valores niveles de potasio sérico por el electrocardiograma. Entonces es una lectura de electrocardiograma de pacientes con alto riesgo de hiperpotasemia, evaluados por 2 médicos que califican una escala nominal, leve, moderado, grave. Se utilizaron 220 pacientes que fueron ingresados por insuficiencia renal o hiperpotasemia, 87 tenían hipercalemia y 133 no. El resultado, las sensibilidades fueron de 43 y 34%, ¿no?, un valor predictivo positivo de 65, las especificidades para detectar hiperpotasemia fueron de 85 y 86, un mejor valor predictivo negativo de 69, y cuando se analizaron solo los pacientes con hiperpotasemia moderada grave, potasio superior a 6.5,
Las sensibilidades fueron de 0.62 y 0.55. Es decir, la capacidad de los receptores para predecir la gravedad de la hiperpotasemia fue igualmente mala. Conclusión: el electrocardiograma no es un método sensible para detectar la hiperpotasemia, incluso en pacientes de alto riesgo. La especificidad del electrocardiograma es mejor para la hiperpotasemia, pero el tratamiento empírico de la hiperpotasemia basándose únicamente en el electrocardiograma conducirá a un mal tratamiento de al menos el 15% de los pacientes. Entonces, no solo es el electrocardiograma, también es importante el uso de los análisis de electrolitos. Entonces, ¿cómo definimos la severidad de la hipercalemia? Leve, 5.5 a 7.5, moderado, de 7.5 a 10, eso a través del 2011, y severa, más de 10 milimoles por litro. Ahora hablemos del tratamiento. ¿Cómo tratamos la hipercalemia? Si sabemos que el riesgo o el peligro mayor de un paciente con hipercalemia es de que haga fibrilación ventricular y por consiguiente paro cardíaco, entonces nosotros debemos de utilizar diferentes tipos de estrategias para poder evitar que esto suceda. O si es que ya está presente, ¿cómo corregimos esta situación? Entonces utilizamos, primero, utilizamos la membrana, ¿no?, a nivel cardíaco, y para eso utilizamos gluconato de calcio y suero salino hipertónico. Por ejemplo, si utilizamos gluconato de calcio al 10%, se utilizan 10 mililitros, ¿no? Se pasan en 10 minutos. El inicio es inmediato. La duración de esa medicación es de 30 a 60 minutos. Y el riesgo o la complicación es de que hagas hipercalcemia. Si utilizas solución hipertónica, le das 50 mililitros en bolo. El inicio es inmediato, la duración es desconocida, pero el riesgo es de que podemos complicar al paciente con una sobrecarga de volumen o una hipertonicidad. En realidad, cuando ya hay cambios electrocardiográficos, es decir, ya hay alteraciones electrocardiográficas como un QRS ancho, una onda T picuda, o tu paciente ya está en taquicardia ventricular, entonces la única opción que tú tienes es utilizar estabilizantes de membrana como el gluconato de calcio. Y das estabilizantes de membrana como gluconato de calcio hasta que esas alteraciones que hay en el electrocardiograma se modifiquen y el paciente vuelva a un ritmo sinusal. Te da ese tiempo más o menos de 30 a 60 minutos para tú proceder a realizar otro tipo de medidas cuyo objetivo es eliminar el potasio corporal total, es decir, retirar de tu cuerpo todo el exceso de potasio. Puedes recurrir también a medidas de redistribución, es decir, pasar potasio del extracelular al intracelular. Puedes utilizar insulina, ¿no? Porque esta insulina va a estimular la bomba de sodio-potasio ATPasa. Utilizas 10 unidades endovenoso con 25 a 40 gramos de dextrosa, ¿no?, al 50%. El inicio es a los 20 minutos de que has iniciado el tratamiento. La duración puede ser de 4 a 6 horas. Complicaciones: hipoglicemia por el riesgo de que no le hayas puesto una cantidad adecuada de dextrosa y te hayas excedido con la insulina. Utilizas también albuterol, 20 miligramos en 4 ml de solución salina normal, nebulizadas en 10 minutos. Recordar que más o menos corresponderían eso a 2 a 3 mililitros de albuterol o salbutamol. El inicio va a ser a los 30 minutos, la duración 2 horas. Las complicaciones son taquicardia, ¿no es cierto?, o una respuesta con respuesta inconsistente. Los otros medios que te permiten eliminar potasio serían los siguientes: diuréticos de asa, ¿no?, en los cuales está la furosemida. Utilizas de 40 a 80 miligramos endovenoso. El inicio es a los 15 minutos, la duración de 2 a 3 horas, ¿no? El riesgo es depresión de volumen. Ahora, respecto a lo que es otro tipo de sustancias que también se podrían utilizar, está el cayexalate, que no lo tenemos a nivel nacional. La dosis va de 15 a 30 gramos en 15 a 30 mililitros, ¿no? El inicio es después de 2 horas, la duración de 4 a 6 horas, y la eficacia es variable, pero puede haber necrosis intestinal.
La otra forma de eliminar todo, por ejemplo, cuando hablamos de diuréticos como la furosemida, tendríamos que tener en cuenta que mientras no haya una falla renal evidente como una necrosis tubular aguda o haya anuria, obviamente esta furosemida va a funcionar. Pero si es que nos encontramos en una situación en la cual hay necrosis tubular aguda, es decir, no hay donde actúe la furosemida, obviamente el darle diuréticos en altas dosis no va a tener ningún efecto. Entonces, en este caso, lo que nos queda sería terapia de reemplazo renal, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. El inicio de la hemodiálisis es inmediato, la duración de 3 horas, pero puede complicarse con arritmias. Entonces, esas son las estrategias o tratamientos de emergencia para hipercalemia. Entonces, acá les he hecho un pequeño resumen, dice, ¿no? El calcio, ¿qué hace? Antagoniza el efecto de la hiperpotasemia a nivel celular a través de los efectos sobre el potencial umbral y la velocidad de propagación de los impulsos, estabiliza la membrana. El tratamiento de 10 a 20 ml de gluconato de calcio al 10%, la digoxina inhibe la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿no? Y tiene que llegar a un ritmo sinusal y la duración es de 30 minutos. Entonces, eleve el potencial umbral de modo que no se va a despolarizar. Ahora, ¿cómo hacemos la promover la absorción de potasio por las células? Como les decía, el músculo esquelético es el reservorio de más del 70% del potasio corporal. El transporte de potasio extracelular a células musculares a cambio de sodio intracelular por la bomba de sodio o la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Esa es la que se va a simular, va a tener una velocidad de transporte máximo de 134 milimoles por minuto, que es suficiente para transferir la mitad del potasio que normalmente reside en el espacio extracelular o el potasio absorbido en una comida grande en 15 segundos. La insulina, los agonistas beta 2 y el bicarbonato aceleran el movimiento del potasio en las células musculares y estos agentes se utilizan para tratar la hiperpotasemia grave hasta que tú tengas la posibilidad, ¿no es cierto?, de producir una disminución del potasio. Entonces, todo esto ya lo hemos revisado, ¿no es cierto? Dice glucosa e insulina, 5 a 10 unidades por riesgo de hipoglicemia, administrar de 1 a 5 gramos de glucosa, bicarbonato de sodio de 5 a 7 ampollas, el potasio cae a 1 milimol, agonistas beta-2 adrenérgicos como salbutamol, que, como les decía, 10 a 20 miligramos en 4 ml de suero salino, que son 25 gotas, es igual a 2 miligramos, acuérdense. Y una gota, que diga 1 mililitro, son 20 gotas. Estamos hablando de 2 a 3 mililitros de salbutamol que se tiene que utilizar para poder nebulizar a ese paciente. Entonces, remoción de exceso de potasio, diuréticos de asa, diálisis. Bueno, la insulina, con la unión a su receptor en el músculo esquelético, la actividad de la sodio-potasio ATPasa y el transportador GLUT4 a niveles de 100 miliunidades por mililitro, ¿no es cierto?, va a hacer de que se transporte el potasio del extracelular al intracelular. Ahora, la uremia y la diabetes tipo 2 causan resistencia al efecto glucémico, la capacidad de la insulina para aumentar la captación de potasio por el músculo esquelético y el hígado no se altera. El régimen más es un bolo 10 unidades de insulina regular si la glucosa es menos de 250 miligramos, asociado ¿no?, asociado a 25 gramos de glucosa. Entonces, lo que ya hemos revisado, ¿no es cierto? ¿Hay posibilidad de destrucción celular? No y sí. Si hay sí, hemólisis de muestra, leucocitosis o trombocitos. Si es no, vemos, ¿no es cierto?, la eliminación del potasio urinario y vamos a ir viendo más o menos si nuestro paciente tiene insuficiencia renal, que es decir, si es que no tiene la capacidad de eliminar potasio o es que hay una destrucción o liberación de potasio a nivel intracelular que va a traducirse en un incremento de los niveles de potasio a nivel extracelular o intravascular. Ya el tratamiento ya lo hemos revisado, pero hay otro tipo de tratamientos, como por ejemplo el patiromer, es un polímero sintético de investigación no absorbible que consiste en cuentas, ¿no?, como bolitas, de aproximadamente 100 milímetros de diámetro. A diferencia del caixalate, no se hincha cuando se expone al agua y no requiere un laxante para alcanzar el colon distal. Esto se compone de ácidos alfa-fluorocarboxílicos que están emparejados con iones de calcio en lugar de sodio. A medida que la resina viaja a través del tracto gastrointestinal, parte del calcio se reemplaza con iones de hidrógeno. ¿Ya?
La capacidad de disociación del patiromer es tal que al pH predominante en el colon, los grupos de ácido están disociados, permitiéndoles unir potasio, que está presente en altas concentraciones en este segmento intestino, así como amonio y magnesio. Entonces, una dosis de 15 a 30 gramos por día aumenta el potasio fecal diariamente en aproximadamente de 15 a 20 milimoles. Patiromer disminuye el potasio sérico en 0.23 milimoles por litro dentro de 7 horas. La capacidad del fármaco para alcanzar la normocalemia ha sido demostrada en estudios aleatorios multicéntricos controlados con placebo, que incluyen un total de 603 pacientes hipercalémicos en tratamiento activo. Los efectos gastrointestinales son menores y son infrecuentes. El efecto adverso reconocido más importante es la hipomagnesemia, porque no solo une potasio, sino también magnesio. Tenemos otro, el ZS9, el sodium zirconium ciclicate, ¿no? Que no es un polímero, es un cristal altamente selectivo para los iones de potasio y amonio a través de mecanismos que son muy similares a los de los canales iónicos naturales. Los iones de potasio y amonio, que son casi idénticos en tamaño, primero deben arrojar sus conchas de hidratación antes de entrar en la estructura cristalina, un proceso que va a requerir energía. Los iones no unidos tienen el tamaño adecuado para formar enlaces de hidrógeno termodinámicamente estables y energéticamente favorables a los átomos de oxígeno circulantes en la estructura cristalina. Esta más o menos es la configuración. Los iones de magnesio son demasiado pequeños para formar tales enlaces estables, haciéndolos termodinámicamente desfavorables para que queden unidos por el cristal. Entonces, estos ensayos no nos han permitido ver que hay una gran efectividad en el tratamiento con esta nueva molécula, ¿no? Bueno, hablamos ahora de hipocalemia. La hipocalemia hablamos de leve, moderada y severa. Leve, de 3.5 a 3, moderada de 3 a 2.5, severa, menos de 2.5 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se puede producir la hipocalemia? Cuando hay entrada de potasio a la célula a través de agonitas beta-2, teofilina, cafeína, exceso de insulina, intoxicación por verapamilo o cloroquina. Estas condiciones van a hacer de que el potasio ingrese a la célula. Pérdidas renales por el uso de diuréticos de asa, tiazidas, mineralocorticoides, glucocorticoides, penicilinas, depresión de magnesio, anfotericina, aminoglucósidos y cisplatino. Y pérdidas gastrointestinales por laxantes y enemas. Ahora, las hipocalemias no asociadas a medicamentos, hablamos de deficiencia dietaria y pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, una baja ingesta, que tenga diarrea, un bypass yeyuno-ileal, fístulas entéricas, mala absorción o quimioterapia. Y o pérdidas renales con alcalosis metabólica como aumento de mineralocorticoides, aldosteronismo primario, hiperplasia suprarrenal, síndrome de Cushing, hipertensión renovascular, hipertensión maligna, vasculitis, tumores productores de renina. ¿Qué manifestaciones electrocardiográficas, no es cierto? Encontramos que hay un aplanamiento de la onda T o una U prominente. Para reponer potasio, ¿no? En este caso, como hay hipocalemia, queremos reponer potasio, no más de 4 miliequivalentes por vía periférica, no más de 20 miliequivalentes por litro, la velocidad de infusión, de 200 o 250 miliequivalentes por día. Por vía central, no más de 40 miliequivalentes por hora, ¿no es cierto? Control de potasio a las 6 horas. Entonces, esa reposición de potasio la vamos a hacer por vía central o por vía periférica. Por vía central puedes llegar a 40 miliequivalentes por 100 ml por hora, ¿de acuerdo? Y por vía periférica hasta 10 miliequivalentes por hora. Esto acá lo vamos a revisar después. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Doctor, tendría una pregunta. Dime. ¿Cuál sería el tratamiento que podríamos dar a un paciente que tiene una hiperpotasemia pero sin manifestaciones electrocardiográficas? Ya, mira, tienes que tener lo siguiente. Hiperpotasemia, ¿de qué grado estaríamos hablando? ¿Cierto? Puede ser leve, moderada o severa, ¿no es cierto? Si es leve, o tú tienes un paciente que tenga una hiperpotasemia, que no tenga compromiso, tienes que primero descartar que no sea una pseudohiperpotasemia. ¿Entiendes? ¿Por qué das tratamiento en hipercalemia? Por el riesgo de que tu paciente haga arritmias, es decir, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. El tratamiento sería simple, daría solo furosemida. ¿Tu objetivo cuál es? Eliminar, ya te has cerciorado y ves que realmente es una hipercalemia.
Entonces tu tratamiento sería solo dar diuréticos de asa. Ves que el riñón está indemne, está funcionando bien, darle diuréticos va a hacer que tú elimines potasio por la orina. Pero ponte en la condición que tu paciente tenga insuficiencia renal aguda y el paciente esté en anuria. ¿Cuál sería tu actuación en ese caso? ¿Quién preguntó? Alexander, ¿no? Yo, doctor. Jonathan, ¿cuál sería tu actitud en ese caso? ¿No? Yo te digo, en el caso que me has preguntado, solo dar diuréticos, furosemida nada más. ¿Podría ser unas resinas de intercambio catiónico? No, porque te vas a demorar mucho. Si tú tienes un paciente, ¿no es cierto?, que tiene anuria y tú estás asumiendo que la furosemida, que es lo primero que se te va a ocurrir, la vas a utilizar para bajar los niveles de potasio, no van a funcionar. ¿Dónde están los receptores de furosemida? ¿O dónde bloquean? En diuréticos de asa, creo. Claro, ¿a qué nivel? ¿Qué bomba bloquean? Sodio 2, potasio, cloro. ¿Eso a qué nivel está ubicado? En la rama ascendente, ¿no es cierto? Sí. Pero recuerda que tu paciente tiene necrosis tubular aguda. ¿Qué significa eso? Que esas células tubulares están disfuncionantes, motivo por el cual no vas a tener la capacidad de que tu medicamento actúe. Entonces, tú dices resinas de intercambio iónico, hemos dicho que no hay callesalate en el Perú, que Patiromer y ZS9 no tenemos ahorita todavía, está en proceso de investigación. Tendrías que utilizar, ves que tu paciente ya está haciendo cambios electrocardiográficos que puede ser ondas tepicudas, QRSP, la P se está echando, el QR se está empleando, entonces, ¿tú qué tendrías que utilizar? De repente, intercambiadores, ¿no? O sea, aquellos que hagan un cambio del extracelular al intracelular, ¿no? Y en el peor de los casos, si ves que esto no funciona o no te va a dar tiempo, obviamente vas a tener que remover ese potasio. Y la única forma de remover potasio es terapia de reemplazo renal, puede ser diálisis peritoneal o puede ser hemodiálisis. Más rápido que diálisis peritoneal, hemodiálisis. Poner un catéter es más rápido que ponerle un catéter peritoneal a ese paciente. Ya. Bueno, chicos, el tema en realidad es bien pequeño. Yo con esto concluyo. Si es que hay alguna pregunta más, me preguntan y me dicen de una vez, ya, pero de no ser así, concluimos esta clase con ustedes. Les voy a mandar una pequeña lectura de esto, que vayan revisando y continuaremos con el siguiente grupo, ¿de acuerdo? Eso es todo, ¿verdad, chicos? Creo que sí, doctor. Listo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, doctor.